Okay, welcome, Arturo. We're about to start the class, and we can, or maybe in this case, we're about to film the class as well. We can wait until Judith comes. We can start and let her join us once we have already started. Vamos a empezar y podemos esperarla. No sé si está ahí contigo o empezamos y que se nos una. ¿No está ahí? No, maestro, todavía no está aquí. Ok, vamos a empezar. De todos modos, la clase va a quedar grabada, entonces ella puede ponerse al corriente conforme vayamos empezando, porque, a ver, un minutito más, vamos a esperar que sean las 8:05 para dar inicio. Listo. Y tenemos el tema de la sesión pasada. Vieron sustantivos contables y no contables. Dentro de ese video vieron a grosso modo cuáles son como las reglas de uso de cada uno de ellos, ¿no? Ahorita vamos a ver, a diferencia de los videos que ustedes vieron, cuáles serían en general las indicaciones para usar sustantivos contables y no contables. Recordamos que como sustantivo podemos pues percibir todo aquello que se puede contar, ¿sí? O se puede señalar un objeto, una idea, un lugar, una cosa, una sustancia, cualquier cosa, ¿no? Pero para ello usamos en el plano, pues, del gramatical, usamos algunas reglas gramaticales, para la redundancia, que lo vuelven, pues, sencillo de poder, pues, expresar de manera verbal y escrita. Entonces, countable and uncountable nouns, okay? So this is the topic. And in general, we have for countable nouns two different rules, or two rules that are used in order to mention or to maybe place in some of the speaking process, to place them into some place or in a general idea. And the first one says that I have a singular and plural form. So if I want to use a countable noun, remember that I am speaking over one or more than one. Cuando yo hablo de sustantivos contables, me refiero de manera singular o de manera plural. Yo puedo decir a tree or two trees, ¿ok? Eso creo que ya en el video que ustedes vieron ya se señaló. La manera, y vamos a ver ahorita, después de esto, vamos a ver también el cómo transformar los sustantivos de singular a plural, ¿no? En este caso, lo único que hicimos fue cambiar el indicativo de a, recordar que este me señala uno, y más de uno puede ser cualquier número. En este caso, el ejemplo fue 2, ¿no? A tree or two trees. Lo único que cambió es cambiarlo de singular a plural, y en este caso también le agregamos una, pues que es una letra más. Ahorita al final, como te digo, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer con los sustantivos para cambiarlos de singular a plural. Pero se entiende aquí, o sí tenemos ubicado el uso de a y de an. ¿Sí nos acordamos, Arturo? No muy bien. Bueno, no me acuerdo muy bien. vamos a ver. Nomás. ¿Perdón? Vamos a verlo entonces. Cuando yo digo a o an, tengo que referirme a, ¿ok? Siempre que yo diga an apple or a tree, me refiero a uno. Estos dos se refieren a uno, una, ¿sabes? Singular. ¿Cuál es la diferencia entre ellos dos? Que a siempre va a anteceder a una palabra que inicia con consonante, ¿sí? A más consonante, para decir uno. Y an siempre va a anteceder a una palabra con vocal. Existen ciertos casos donde no aplica, ¿sí? Como en la Y, bueno, no en todos los casos de Y, pero existen algunos casos específicos donde la Y adquiere el sonido de la letra U, o un sonido vocal,
Por eso debe de anteceder una palabra que inicie o tenga sonido de consonante y an debe de anteceder a una palabra que inicie o tenga sonido de vocal. Y como les decía, hay ciertos casos donde la H es totalmente muda y se aplica aquí. Aunque sea consonante la H, iría en algunos casos antecedido por an. Y aquí tenemos casos donde la Y tiene sonido de vocal, por ende, aunque sea en el caso de A, iría antecedido, ¿sabes? Entonces, A debe de anteceder a una palabra que inicie o suene como consonante, ¿sí? Y an debe de anteceder a una palabra que inicie y o suene como vocal. Ese es el uso de el indicativo a, an. Entonces, cuando hablamos de sustantivos contables, si yo me refiero a uno, recuerda esto, ¿sí? A tree or an apple. So we have to use a and an depending on the word that follows, if it starts with consonant or if it starts with vowel, okay? Or we could otherwise use a number, okay? If we are saying a plural noun, we can label it with 2, 3, 4, 5, many, much. Okay, podemos usar indicativos que me refieran a más de uno. Puede ser 2, 3, 4, muchos o algunos. ¿Sabes? Ahorita en modo de inicio tenemos esto con sustantivos contables. Puedo contarlos. ¿Sabes? Otra de las indicaciones de los sustantivos contables is that we can use singular or plural verbs, ¿ok? Con el sustantivo singular voy a usar un verbo singular, ¿sabes? Con el sustantivo contable en plural voy a usar un verbo en plural. ¿A qué se refiere esto? Recordarán ustedes que se les mencionó la tablita de primera y segunda persona, ¿sí? Primera, segunda persona, singular y plural. Bueno, es primera, segunda y tercera persona, es así. Primera, segunda y tercera. ¿Sí se acuerdan de esta lista? Del verbo, cómo los pronombres se clasifican de manera singular y plural. Tenemos I, you, he, she, it. Lo tenemos en el plural, we, you, they. Esta tablita, por eso les digo que es una tablita, un acordeón que les va a ayudar muchísimo porque desde aquí podemos definir este rollo. ¿Sabes? Pronombres singulares tenemos I, you, he, she, it. Plurales we, you, they. Entonces, cuando hablamos de la conjugación del verbo to be, es este de aquí, también me va a definir del objeto del cual yo estoy hablando. ¿Sabes? ¿Y a qué me refiero? Vamos a ver. En el caso de verbo singular y verbo plural, tenemos aquí el ejemplo. The book is read. Or the books are read. Aquí cabe señalar el significado de the. Puede ser el, la, los, las. ¿Sabes? ¿De qué depende? ¿De qué depende si es singular o plural? Del contexto o del complemento. ¿A qué me refiero? A que si tiene un verbo en singular y un sustantivo en singular, entonces da sería singular. ¿Sabes? A diferencia de si sería plural, tengo un sustantivo en plural, tengo un verbo en plural, por ende, da sería plural. ¿Sabes? Entonces recuerda que cuando yo hablo de un sustantivo en plural, whenever I talk about a singular noun, I have to use a singular verb. If I use a plural noun, I have to use a plural verb. Esa es la forma singular y plural del verbo to be. ¿Sabe qué, profe? No entendía eso de singular plural con el verbo to be. Bien fácil. Tenemos conjugaciones del verbo to be diferentes. Am,
Bueno, aquí ahorita pongo esto. Am, is, are. Am sería totalmente singular y únicamente lo voy a usar para el pronombre I. Is es totalmente singular y lo voy a usar para he, she, it. Y are es totalmente plural y lo voy a usar con we, you, they. ¿Sabes? Si yo reemplazo el pronombre dentro de cualquier oración, yo puedo tener una idea de a qué me refiero. ¿Qué quiere decir esto? Que book, ¿por qué pronombre se reemplazaría? Si es singular, se reemplaza por it. ¿Sabes? Porque yo no puedo decir I porque ese soy yo, he es él, she es ella, it sería el pronombre que se refiere o que se usa para referirse a objetos, animales, ideas, lugares y cosas. ¿Sabes? Entonces, este es el que sería reemplazado. Por eso es que uso is con libro. ¿Sabes? Y como lo vimos aquí, el plural de it, ¿cuál es? Es they. Aunque hable de lápices, profe, puedo decir they. Puedes referirte de manera plural a it, de manera they, ¿sí? Entonces, por ende, el verbo to be, que va con they, ¿cuál es? Are. ¿Se entiende hasta ahí, muchachos? Sí, maestro. Okay, so let's move on to the uncountable nouns. Vamos a movernos a los sustantivos no contables. And we have three main ideas right here. The first one says, I have only one form. Los sustantivos no contables solamente tienen una manera. ¿Sabes? En el caso de acá arriba, los contables de singular se puede cambiar a plural. ¿Sí? Ahorita vamos a ver esas reglas de cómo lograrlo. En el no contable, yo no puedo cambiar su forma. Por ejemplo, butter, mantequilla. Yo no puedo decir butters. ¿Sabes? No es correcto. Se mantiene su forma tal cual. Entonces, todos los sustantivos no contables se quedan en su forma original. ¿Cuáles serían sustantivos no contables? Water, sugar, rice, bread, ¿qué más? Coffee, stars, sand. Tenemos infinidad de sustantivos no contables. ¿Cuáles son aquellos que no se pueden contar o no se deben contar de manera individual, sino que se consideran como un todo? Por ejemplo, agua, puedo decir azúcar, arena, estrellas, ¿qué más? Frijoles, arroz, pasta, café, té, helado, ¿sabes? Todos esos se quedan de manera original, no tienen más de una forma, ¿sí? No hay forma plural para decir eso. ¿Cómo es que pudiera yo hacerlo de manera, pues, plural? Dentro de los videos que ustedes espero que ya hayan visto, tenemos unos amiguitos que se llaman partitivos, partitives, ¿sí? Esos partitivos me ayudan a poder dividir todos los sustantivos no contables. Por ejemplo, si yo quiero decir, y en español es muy común escucharlo, que decimos, oye, tráeme 2 aguas, ¿sí? En el ámbito, pues, del pensamiento sabemos a qué se refiere, ¿sabes? Pero gramaticalmente no es correcto. Tráeme 2 botellas de agua, tráeme 2 vasos de agua, ¿sabes? Podemos usar esos partitivos. Partitivos serían parte de, ¿sabes? Vaso, botella, litros, ¿sabes? Podemos mencionarlos en general como unidades de medida o también como contenedores. Yo puedo decir 2 kilos de azúcar, 2 cucharadas de azúcar, 2 cubitos de azúcar, cucharada, cubito, kilo, sería partitivo, ¿sabes?
En el caso específico de butter, the sugar, the rice, the bread, water, we have plenty of them, okay? So you might have the chance to search them or to get your own, over your own notes based on the video. En el video que les subí, ahí vienen los partitivos usados para los sustantivos no contables. ¿Sabes? Entonces, solamente tienen una forma. Segundo, always use singular verb. Siempre usa el verbo singular. Recuerda que como se considera un todo, cuando yo uso específicamente sustantivos no contables, tengo que usar por fuerza el verbo en singular. A menos que ya tenga un partitivo, o sea, para decir, por ejemplo, dos cubitos de mantequilla o 2 barras de mantequilla, ¿sí? Ahí sí puedo usar un verbo en plural, pero ya me antecede la unidad de medida o el partitivo. ¿Sabes? ¿Qué quiere decir? Que el partitivo ya me está dando la oportunidad de convertir un sustantivo no contable a uno contable. Como les digo, si no han visto el video, véanlo, ahí viene y se van a sacar de dudas. Entonces, siempre cuando yo use sustantivos no contables sin un partitivo, voy a usar un verbo en singular. Si tengo un partitivo, puedo hacerlo de manera plural. Después, la última, cannot be a, an, or number. No puede ser o no puedes usar a, an, or number. Why is that? Because remember that even though I'm using a singular noun or adjective, in this case, they are non-countable. Estos son no contables. ¿Sabes? Yo no puedo decir ni un agua. Puedo decir una botella de agua, un litro de agua, un vaso de agua. ¿Sabes? Pero aquí no puedo decir a or an porque estos se consideran como un todo. Entonces, bueno, aquí no le señalé el ejemplo, pero dice sugar is sweet. El azúcar es dulce. Si ves sugar, me refiero al azúcar en general. Puede ser 1 kilo de azúcar, puede ser 1 tonelada de azúcar. En general, el azúcar es dulce. Y es, en este caso, es de manera singular el verbo. Y aquí en este caso yo no puedo usar a rice, a bread, to rice. ¿Sabes? ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque este me diría que es 1. Y este me diría que más de 1. Y yo puedo convertirlo en singular solamente si yo le agrego un partitivo. Un ejemplo de un partitivo con estos ejemplos. A lo podría usar solamente si le agrego un partitivo. ¿A qué me refiero? Yo puedo decir a slice of bread. ¿Sí? Una rebanada de pan. Aquí sí le puedo agregar el a, pero yo no puedo decir a bread porque estás hablando de un todo, ¿sabes? Y no puedes cambiarlo de manera tal cual tenemos ahí en la regla. O en general, no se aplica, ¿sabes? O yo no puedo decir a 2 breads, tampoco. Yo no puedo decir eso, ¿sabes? Les pongo aquí para que no se me vayan a confundir. ¿Qué es lo que tendría que decir? Puedo decir dos piezas, 2 rebanadas, 2 lonjas de pan. ¿Sí? Puedo usar cualquier adjetivo que me lance de manera individual o plural dentro de mi oración, pero siempre y cuando use un partitivo. Si no uso un partitivo, no puedo modificar el sustantivo. ¿Sabes? No sé si tengan alguna duda hasta aquí, muchachos. No, maestro. Voy a borrar esto. Recuerden que queda grabada la clase para que ustedes pues puedan tomar nota una vez que tengan oportunidad.
De todos modos, en los videos que les subí, bien explicado en general, o bueno, más genérico esto que les vengo explicando aquí. Este es un resumen de lo que ustedes vieron ahí. Y vamos a pasar a ver algunos detalles de los sustantivos contables, porque esos son en los que más tenemos que poner atención. Bueno, ahorita vamos a ver primero no contables y después pasamos a los contables, a las reglas de... O bueno, vamos a pasar mejor primero a contables. Okay, so there are another rules that we have to take into consideration once we have identified the differences between the countable and uncountable nouns. And this is that we can make singular nouns into plural nouns, but we have to take or to notice or maybe identify some of the different rules that we have for them, okay? And these are really simple because we have already used them into some other tenses. Esto ya lo vimos dentro de algunas otras tiempos o de algunos otros temas. Ya vimos estas reglas, o sea, son reglas que les van a parecer familiares. Entonces, cuando yo convierto un sustantivo de singular a plural, como primera regla, tengo que, les voy a agregar una S. Les voy a agregar una S a los sustantivos. Y como ustedes vieron hace rato, vimos con el ejemplo de tree, de singular a plural, solamente le agrego una S, trees. ¿Sabes? Por ejemplo, book, de singular a plural, solo le agrego una S. ¿Sabes? Puede ser uno o más de uno. Unos, dos, tres, cuatro, algunos, muchos. ¿Sabes? Después tenemos, o podemos usar cualquier otro, por ejemplo, dog, solamente le agrego una S, dogs. ¿Sabes? Esa es la primera regla de cambiar sustantivos de singular a plural. Rule number 2. Regla número 2. Voy a poner aquí ends in s ch sh x or c. At y s. Si los sustantivos terminan en s, ch, sh, x o z, le vamos a agregar es. ¿Sabes? Por ejemplo, un camión sería así. ¿Sabes? Más de uno, dos, tres, cuatro, cinco, los que sea, le agrego es. Then we have, for example, dish, platillo, platillo, más de un platillo, dish, dishes. Si ves, termina el primero con S, el segundo termina con SH. Luego voy a poner uno más, box, una caja, dos cajas, le agrego ES. ¿Sale? Siguiente regla. If it ends up with F, si termina con F o con FE, vas a cambiar esa F o FE por VES. ¿Sabes? Por ejemplo, tenemos lobo. Un lobo termina con F, más de un lobo sería, y el sonido es exactamente igual.
solamente que la B es la única que se podría decir que suena. Este es wolf y este es wolves. Wolves. Otro podría ser live, ¿sí? Por ejemplo, las maquinitas, cuando jugamos, oye, ¿cuántas vidas tienes? Plural. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Reemplazar FE por VES. Lives. Life, ¿sí? Life, lives. Y por último voy a usar nomás knife, una navaja, termina en FE. Y tenemos muchos más. Knives. Knives. ¿Ok? Regla número 4. Si termina con una vocal y una Y, solamente le voy a agregar S. Una S, perdón. Por ejemplo, day. Día, días. Llave, llaves. Key, keys. Guy, guys. ¿Sí? Chico, chicos. ¿Estás? Regla número 5. Si termina con una consonante y una Y, a ver, déjame, lo anoto aquí abajito. Number 5. Consonant plus Y. Replace IES. ¿Sabes? Si termina con consonante más Y, voy a reemplazar la Y por IES. ¿Sabes? Tenemos, por ejemplo, city, ciudad. Lo único que tengo que hacer es eliminar la Y y agregar IES. Cities. ¿Sabes? Baby. Consonante más Y, reemplazo la Y y pongo babies. Y por último, vamos a party. ¿Sí? Uno más. Party. Fiesta, fiestas. Parties. Sexta regla de singular a plural. Tenemos, y esa, pues, bueno, la voy a anotar acá. Y es irregular nouns. Irregular nouns, que estos tal cual cambian radicalmente. Por ejemplo, men, ¿sí? Hombre, hombres. Mismo caso con mujer, woman, women. Aquí sí cambia un poquito el sonido. Woman, women. ¿Sí? ¿Y algún otro? Child, niño, cambiaría a children. Tenemos infinidad, ¿sabes? O sea, hay muchísimos más, muchísimos ejemplos más. Esta es parte del vocabulario que vamos a ir agregando. Siguiente regla. Si termina en una vocal más la letra O, solamente le agregamos una letra S. Voy a poner aquí 7. Si termina con vowel, de vocal, plus O,
Solamente vamos a agregar add. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos zoológico. Para decir zoológicos, solamente le voy a agregar una S. Zoos. Radio, radios. ¿Sabes? ¿Algún otro? Video, videos. ¿Sabes? Octava regla. Si termina con consonante más la letra O, estas reglas son útiles solamente para identificar cómo convertirlos, pero en realidad lo que tenemos que hacer nosotros es aprendernos las de memoria, ¿sabes? Aquí si termina en O, perdón, consonante más O, voy a agregar ES, ¿sabes? Por ejemplo, hero cambiaría a heroes. Héroe, héroes. En el caso de tomato. Sí, tomato, tomate. Tomatoes. Potato, papa. Potatoes. Existen casos específicos en los que no aplica esa regla. Por ejemplo, en piano o en foro, piano o foto, en ese caso solamente se les agrega una S. Por eso les digo que estas reglas son insignificantes. Lo que tenemos que hacer nosotros es aprendernos las palabras o agregar las palabras de manera natural. ¿Sabes? Y por último, tenemos como regla número 9, algunos que no cambian en absoluto, ¿sabes? Por ejemplo, fish, en singular y en plural, se queda igual, fish. ¿Por qué? Porque si yo le agrego ES, como viene implicado en la regla número 2, es como la conjugación del verbo. No sé si se acuerdan. Fish quiere decir pez o pescar, ¿sabes? Pero si él pesca, le estoy agregando una ES al verbo. Ya ven por qué les digo que estas reglas son idénticas a las reglas del presente simple. O sea, si ven, esto ya lo vimos en el presente simple. Son exactamente las mismas reglas. ¿Sabes? Fish, singular, quedaría también en plural, fish. Porque si yo digo fishes, quiere decir que pesca. ¿Quién? Puede ser él, ella o eso. Entonces se queda de manera normal, no se le agrega nada. Y así tenemos algunos más que pueden ser utilizados igual de esa manera. Por ejemplo, puedo decir series, serie o series. Queda exactamente igual. Sheep de oveja queda exactamente igual. Y así tenemos muchos, ¿sabes? Entonces, no sé si hasta aquí tengan alguna duda. Estas reglas, como lo ven, ya nosotros ya las vimos en el presente simple. O sea, son demasiadas, pero si ven solamente es para poder identificar cómo es que se escribe. ¿Sabes? Si quieren tomar alguna captura de pantalla o hacer la anotación una vez que tengan el video ya terminado para pasar al siguiente, que es nada más no contables. Miren que pasa el gas. Lo voy a borrar entonces, ¿eh? Ok.
Okay, so now moving on to the plural or to the uncountable nouns. Sustantivos no contables. Tenemos nada más algunos, aquí en este caso tenemos un dato relevante o algunos datos específicos relevantes dentro de sustantivos no contables y esos datos son los siguientes. So whenever we talk about uncountable nouns, we can take in this case, or we can identify them as abstract ideas. Como ideas abstractas. Recuerda que cuando yo hablo de un sustantivo, puedo referirme a una idea o algo que es considerado como una idea, ¿sí? Abstracta. Por ejemplo, love, freedom, education, luck, help, etc. ¿Ok? Puedo referirme como sustantivos no contables a ideas abstractas. Por ejemplo, necesito mucho amor. ¿Sabes? Aquí, love o cualquiera de estos puede ser utilizado como sustantivo no contable, ¿sí? Yo estoy hablando de una idea, no de algo que puedo tocar o percibir de manera, pues, de manera física, ¿no? Es más percepción de manera, pues, no sé si neuronal, ¿sabes? Made or of smaller parts, ok, este ya lo vimos y es lo que nosotros resaltamos en el tema pasado, made of smaller parts. Objetos hechos o considerados a base de objetos o partes más pequeñas. Por ejemplo, sugar, rice, sand, dirt, traffic, grass. Si ves, tenemos muchísimos más, pero cuando hablamos de sustantivos no contables, nos referimos a esos objetos, animales, lugares, ideas o cosas o lo que sea que están hechos de partes más pequeñas. Por ejemplo, sugar está hecho de pequeños granitos, rice, pequeños granitos de arroz, sand, arena, pequeños granitos, dirt, tierra, es hecho de pequeños moléculas o granitos, traffic, hecho por, aunque sean muchos coches, pero se le considera como el tráfico. Grass, el pasto, no se le considera a un pedacito de pasto, sino a todo. O sea, es hecho de partes más pequeñas. Made of smaller parts. Then, some food, aquí en este caso, algunas comidas pueden ser consideradas como sustantivos no contables. Por ejemplo, dijimos fish, bread, cheese, chocolate, meat, ¿sí? Cualquiera de estas comidas y algunas más son consideradas como no contables, ¿sabes? ¿Podría yo hacerlas contables? Sí, pero si le agrego un partitivo, ¿sabes? Puedo decir 2 piezas, 2 rebanadas, 2 barras o 2 cucharadas, 2 kilos, etc. Y convertirlos de no contables a contables. Después tenemos liquid and gases.
Líquidos y gaseosos no pueden ser utilizados como contables. En este caso sería no contable. Tenemos water, milk, wine, blood, juice, infinidad, ¿sabes? De líquidos o de gases también. Después tenemos materials, materiales, o sea que de lo que están hechos algunos objetos. Por ejemplo, madera. Wood, ese sería considerado como no contable. Wood. Podríamos glass, paper. Bueno, en el caso, no, sí, en este caso también paper. Paper, yo tendría que decir, por ejemplo, 2 hojas de papel, ¿sí? Hojas sería el partitivo, o puede ser cualquier otro, ¿no? Pero en este caso es el más común. Gold, silver, etc. ¿Ok? Después tenemos, por último, be careful. Debemos de tener cuidado con algunos sustantivos no contables que pueden pues ser considerados de esta manera porque tienen como algunos candaditos gramaticales, ¿no? O que podrían caber dentro de estos. Por ejemplo, cuando yo hablo de furniture. Furniture, ¿qué es? Son muebles, ¿sabes? Por ejemplo, la sala, el comedor. Yo puedo decir 2 muebles, en español sí, en inglés no puedo decir 2 furnitures. ¿Ok? Furniture se refiere a todos los muebles en general. Advice, consejo. Puede decir en español consejos, sí, pero es en general. O sea, no puedo decir 2 consejos, 3 consejos en inglés. 2 advices, no. Work, trabajo, también se mantiene de manera general. Work. ¿Por qué? Porque si yo digo works, ¿qué pasaría? Estoy convirtiendo un verbo en presente, ¿sí? Yo diría trabaja y le estamos hablando de sustantivo. Work, se queda así. Otro y muy común, money, dinero. ¿Yo puedo decir dineros? No, puedo decir monedas, billetes, centavos, pero no puedo usar el sustantivo en manera plural. Se refiere a un todo. ¿Sabes? No sé si hasta aquí, jóvenes, tengan alguna duda, algo que quieran pues tratar. Ya nos queda muy poco tiempo, tenemos menos de 1 minuto, de hecho ya se va a cortar esto. Les agradezco su asistencia y su participación. Este video queda grabado para que puedan verlo y realizar sus apuntes conforme ustedes vayan teniendo oportunidad. ¿Sale? Que tengan un excelente fin de semana. Los veo. Muchas gracias.